Buenas a todas las personas que hoy nos estáis escuchando con el café de la mañana, los que ya habéis asistido a un evento del Youth Speak Forum y los que nos acabáis de conocer a través de la recomendación de un amigo o amiga. Me llamo Claudia Zañedo y este es el episodio número 16 del podcast Únete al Cambio, creado por el equipo del Youth Speak Forum España. Estamos así, me mueve demasiado. Este es un programa realizado por y para los jóvenes, en donde nos gusta tratar temáticas de los ODS, también conocidos como los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Hoy vamos a tratar uno de los últimos ODS, el número 16, que busca promover sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. Y está con nosotras una amiga de la carrera, Olga Zaginei, graduada en Relaciones Internacionales y con un máster también en Internacionales en Comunicación, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco sobre ti y presentarte, sobre todo, qué estás haciendo ahora? Bueno, básicamente, pues lo que has dicho, que tampoco hay mucho más. Estudié con ella, con Relaciones Internacionales, y luego me hice un máster también aquí en Madrid, en la Camilo José Cela de Relaciones con Comunicación. Y nada, tras pasar por diferentes etapas de búsqueda de lo que hacer, ahora con, lamentablemente, lo del conflicto de Ucrania, pues me ha surgido una oportunidad de fundar una asociación. Hombre, la verdad es que con 24 años pensar que ya tenemos la vida resuelta o que vamos a saber lo que vamos a hacer es muy complicado. No, es un sueño eso, es un sueño y la gente no se da cuenta. Algunas de las metas de este ODS 16 tratan sobre todo de reducir la corrupción, acabar con las leyes discriminatorias y fomentar la cooperación internacional. Sin embargo, en este episodio nos vamos a centrar un poco más en los temas cercanos a la guerra y paz y sobre todo el conflicto de Ucrania, como ya lo has comentado. Creo que es bastante importante además tratar este conflicto ahora, ya que fue el pasado 24 de febrero cuando se cumplió ya un año desde el inicio de los bombardeos en la zona del Donbass, ¿no?, de Ucrania. Que mucha gente lo dice mal, siempre dice un año desde el inicio del conflicto, pero no desde realmente el inicio del conflicto armado y el bombardeo. Entonces queremos tratar esta temática ya que fue, bueno, además en febrero de 2022, sí quería comentarlo porque yo estaba en prácticas en UNICEF y recuerdo que ese día, el propio día de lo del Donbass, de la noche a la mañana cambiaron todas las prioridades de UNICEF en tema de comunicación, de ayuda humanitaria, o sea, todo cambió centrándose en la emergencia de Ucrania, tanto esa asociación como muchísimas otras, y además el posicionamiento global hacia este conflicto en comparación con otros también ha sido bastante impactante, o sea, muestra muchísimo de cuando a nivel internacional se quiere, se puede hacer, vaya. Exactamente, al final lo que influye en todos los conflictos es el apoyo internacional que tengan los países, ¿no? Sobre todo un país que no es una potencia mundial, digamos, que no estamos claro. Aquí Estados Unidos, ¿me entiendes? Entonces, precisamente lo que necesita Ucrania es mucha ayuda del espacio exterior, o sea... También algunos datos de ACNUR de febrero de 2023, que los he visto el otro día en su propia página web y en un informe, mostraban que hasta 8 millones de personas refugiadas procedentes de Ucrania se encuentran registradas en toda Europa y más de 5 millones de personas dentro de Ucrania se han tenido que desplazar por el país, pero es que incluso hasta 17,6 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente en Ucrania a día de hoy, con lo cual estos datos hablan por sí solos y son realmente impactantes con todo lo que tenemos que hacer tanto por los gobiernos, por las empresas, por las ONGs y sobre todo por la sociedad civil y los jóvenes, que es para lo que queremos tratar este podcast. Antes de seguir, me gustaría sobre todo preguntarte tu acercamiento a este conflicto y desde cuándo lo has estudiado, vaya. Bueno, el acercamiento es bastante estrecho, tú ya lo sabes, pero los que nos ven obviamente no. Yo soy ucraniana, nacida en Kiev y me vine a España de muy pequeña, con 3 años ya estaba aquí. O sea, el colegio, el instituto, la universidad, todo aquí. Entonces, claro, pero parte de mi familia se ha quedado ahí y al haber estudiado precisamente Relaciones Internacionales, tener la facilidad del lenguaje, de poder como estudiar los dos mundos, relacionar los dos mundos, me interesaba mucho aplicar como mi área de estudio hacia esa zona que digamos. Entonces hice mi tesis del grado relacionado con el conflicto de Ucrania y básicamente eso, o sea, se antecede todo a muchísimos años atrás, desde, o sea, ya no tanto desde la caída de, o sea, corta, me lío. No pasa nada. ¿Sí, vuelvo a empezar o sigo desde donde estaba? Desde donde te seas más cómoda, vaya. Vale. Ya no solo tiene que ver con el conflicto actual, sino que se remonta a, pues, no solo a la anexión de Crimea en 2014, sino yo diría que incluso antes a toda la existencia de la Unión Soviética y la caída precisamente de este régimen. O sea que bueno, hay mucho que estudiar y es mucho más complejo de lo que se piensa. Hombre, claro. Además, tú has dicho la tesis en el TFG.
porque el TFG fue de 2016, o sea que de ahí en adelante solamente podías haber hablado de lo que pasó en Crimea en 2014. Exactamente, lo que hice fue un estudio aplicado de, digamos, cómo cambia la historia en función de quién la cuenta, ¿no? O sea, analicé noticias periodísticas de la época, de medios tanto ucranianos como rusos, como internacionales, y intenté establecer una diferenciación en el uso del lenguaje, en cómo se denominaba cada parte del conflicto, para contrastar al final que realmente lo que contamos en los medios influye muchísimo en la vida, o sea, y es muy heavy, la verdad. Obviamente mis teorías se confirmaron, hay muchísima manipulación mediática y hay que tener mucho cuidado con esto. Hombre, es que los medios de aquí no son los medios que muestran en un país que está en conflicto, vamos, o sea, eso es algo que ya queda más que claro, pero también la manipulación me parece increíble y es algo que hay que abrir siempre los ojos, porque es muy importante también no mirar únicamente un medio o las noticias de este país, sino también medios internacionales y qué se dice desde fuera. Bueno, la verdad que siento mucho escuchar, sobre todo de forma tan cercana como te ha llegado el conflicto al ser ucraniana, ya que creo que nadie de las personas de los jóvenes que nos estarán escuchando hoy desde sus casas aquí en España, de nuestra generación o generaciones más nuevas, puedan entenderlo, ya que, toco madera, no vivimos en una situación de conflicto armado en nuestro país y no nos podemos imaginar lo que es que de la noche a la mañana pues caiga una bomba en mitad de la ciudad, tengas que irte de la casa en donde te has criado, tengas que irte del país en donde siempre has vivido, dejar atrás a amigos y a seres queridos y convierte en un refugiado que puede durar semanas, meses o incluso años, como es lo que está pasando en Ucrania y en otros conflictos también abiertos a día de hoy. O sea que realmente es bastante complicada la situación y yo creo que desde la carrera también me he puesto un poco, he empatizado un poco y me he puesto en la piel de lo que es cómo lo está viviendo un joven en un campo de refugiados toda su vida y cómo ha cambiado, pero es verdad que las personas debido a sus estudios o otras carreras pues no habrán empatizado de esta forma, pero a raíz del conflicto de Ucrania, ya que se dice, ¿no?, que de Europa nos ha tocado pues mucho más cercano de manera geográfica y cultural, pues sí que lo han hecho. Además, en este último año se ha visto como mucha gente también se ha querido posicionar o se ha visto en esta situación y ha donado y ha difundido información y todas las cosas importantes que se deben hacer en momentos de conflicto, tanto como es el de Ucrania como sería el de cualquier otra crisis humanitaria. No, sí, o sea, totalmente todo lo que dices es muy cierto y a pesar de que es verdad que nos ha tocado más, porque obviamente es lo que tú has dicho, la conexión geográfica, además, la religiosa, al fin y al cabo, que es un mismo modo de vida o no un mismo modo, pero muy similar, al final como que la gente europea y gracias a la cobertura mediática que se le ha dado, pues le ha llegado muchísimo más y al final cuando ves que tu país de repente está plagado de ucranianos, dices, ostras, pues jolín, está pasando de verdad, ¿sabes? Y la vida de los refugiados ucranianos, gracias a Dios, es muy diferente a otros temas de conflictos que hemos visto, como los refugiados sirios o demás, que viven en condiciones muchísimo más precarias. Al final los ucranianos, dentro del espacio común europeo, pues tienen más suerte, la verdad, todo hay que decirlo. En temas de ayudas también ha sido mucho más foco que otras crisis, por ejemplo la de Yemen o la de Myanmar, que llevan ahí años, la gente ya está medio olvidada, no se sabe ni dónde está ese país, o sea, es bastante heavy. Si te soy sincera, porque yo también he dicho, vamos a hablar de la crisis de Ucrania, vamos a hablar de la guerra, y sin embargo, aunque hayamos estudiado lo mismo, yo creo que cada uno ha tenido más enfoques diferentes. Yo, por ejemplo, a lo largo de la carrera también me he centrado en otros temas, y en temas de conflictos armados actuales, sobre todo he estudiado los de Oriente Próximo, los de Asia, también alguno de África, con lo cual me siento un poco cateta al decir que no sé muy bien la actualidad del conflicto Rusia-Ucrania, más allá de lo que lees en las noticias porque están por todas partes. Por ello quería preguntarte si nos puedes hacer un pequeño resumen aquí a todos los oyentes sobre cómo va el conflicto hacia la actualidad. Vaya. Vale, bueno, remontando un poquito muy para atrás, hay que tener en cuenta que todo empieza no ahora, sino en 2013-2014, cuando empiezan a llegar tropas rusas a la península de Crimea, que es un enclave muy importante para Ucrania, es el puerto de acceso comercial, es la zona turística principal. Yo me acuerdo de mis padres me decían, ellos veraneaban en Crimea, ¿sabes? Entonces es como una zona muy importante, tanto económicamente como socialmente, culturalmente, que digamos. Entonces, como la mayoría de la población allí es rusófona, pues dijeron, pues ahora es nuestra. O sea, como fue un regalo, en teoría, durante la Unión Soviética, pues ahora dijeron, pues ya no más. Entonces empezó el conflicto ahí, se entró en esa región, se proclamó la anexión ilegal
ante el derecho internacional de Crimea. Se entró también en la zona del este de Ucrania, que como el mismo caso de Crimea es muy rusófona, está muy influenciada por más la cultura rusa que la ucraniana, que hay diferencias, aunque la gente diga que no. Y todo empezó en ese momento. Se condenó obviamente, se llegó en 2015 a los acuerdos de Minsk, que ninguna de las partes estaba del todo de acuerdo, y se calmó un poquito la cosa. No escaló a un nivel mucho mayor, pero es verdad que seguían habiendo focos aislados constantemente. Conocemos gente que ha estado allí en primera línea, de amigos de familia y demás. Entonces el conflicto, aunque no se comentara tanto en los medios, como a diferencia del de ahora obviamente, sí que se comenta, pues seguía existiendo. Entonces este año empieza todo, pues lo que te has dicho, fue a principios de febrero, creo que fue del 2022, que se avisó de que había tropas rusas como muy cerca de la frontera ucraniana. Y yo me acuerdo de también dar entrevistas en los medios de Baleares y demás. ¿Y crees que va a haber guerra? Y yo, no, que va, pero vamos a ver cómo puede ser esto. Estamos en el siglo XXI en Europa, por favor. Meme. Me pongo un puntito en la boca porque llevamos un año ya. Entonces, nada, entraron, realizaron una especie de guerra relámpago de intentar entrar en 3 días y salir porque pensaban que esto iba a ser pan comido. Hombre. Al final, pues como hemos visto, se les complicó el asunto, gracias sobre todo a la ayuda que ha proporcionado tanto la Unión Europea, Estados Unidos, muchísimos países, también de forma bilateral. O sea, siempre se habla de Unión Europea y demás, pero dentro de la Unión Europea ha habido países que de forma exclusivamente bilateral han ayudado muchísimo. Entonces comenzó con la guerra relámpago, luego pasaron a una guerra total de desgaste, que digamos, es decir, de intentar avanzar como podían, llegaban a las puertas de Kiev, se retiraban para atrás, volvían a intentarlo, lamentablemente crímenes de guerra, masacres en ciudades que, jolín, yo me acuerdo de ver las noticias, echarme a llorar y decir, es que no puede estar pasando, porque te dices que, ¿cómo puede ser esto, verdad? O sea, no nos damos de cuenta de la suerte que tenemos. Y nada, a día de hoy pues siguen ahí. Es verdad que ahora en los últimos meses se ha rebajado un poco el nivel de conflicto armado como tal, sigue habiendo focos de bombardeo y demás, pero ahora están intentando entrar como en una parte de negociación. China ahora hace de hecho 2-3 días instó a que se sentaran a negociar porque era lo primordial y demás. Yo en mi opinión creo que no se va a sentar ni Dios porque sería como volver a dar un paso atrás, ¿no? Entonces, más o menos un resumen básico yo creo que os vale, ¿no? La verdad que has dado, sobre todo con las palabras, porque no hablas de manera tan técnica, sino de forma en la que todos los jóvenes y personas que estén escuchando esto lo puedan entender, así que muchas gracias. También te digo, creo que lo tenías tan de memoria el discurso de lo he tenido que dar a la televisión, me han preguntado para X artículo. Es que me lo han preguntado muchas veces, entonces ya tengo como las estructuras básicas en mi cabeza de qué decir, porque es lo que tú dices, tampoco me voy a meter en detalles técnicos de qué formato de tanque se han enviado o qué bombas están cayendo, porque no, la verdad. La gente hablando de ojivas nucleares en la tele y digo, ¿realmente quién se entera? No, para nada. Muy bien. También ahora, aparte de hablar de guerra, no solamente queremos tratar esta temática, sino también de las iniciativas o proyectos que se están llevando ahora y que podemos ser parte de ellas también desde la población civil, desde los jóvenes, desde los no tan jóvenes, para llevar a cabo iniciativas en cuanto al cumplimiento de este ODS, de otros muchos, en sí de la agenda. Primero quería hablar sobre todo de la iniciativa, el proyecto que estás llevando a cabo, que nos has comentado un poquito antes, pero si puedes hablarnos de él ahora. Sí, básicamente con obviamente todo el conflicto de la guerra, tenemos muchos conocidos en Mallorca que han venido, bueno, sí, inciso, soy de Mallorca, que no lo habíamos dicho, creo que lo he soltado aquí como... Antes has hablado de Baleares, pero sí. Sí, bueno, pues tenemos un montón de conocidos y, joder, estamos todos en plan, algo hay que hacer, pero claro, a nivel individual tampoco es que podamos hacer mucha cosa, sí, conseguimos pues recaudar fondos, donar alimentos, enviar cosas así gracias a conocidos sobre todo, que cogían pues sus coches y se iban ahí para Ucrania a llevar ayuda, ¿sabes? Entonces decidimos fundar una asociación sin ánimo de lucro. Dicha asociación se llama Iniciativas Europeas para Ucrania y a pesar de que ahora mismo nos centremos en lo que es proyectos de, sobre todo, envío de ayuda humanitaria, un poco más de evacuación de refugiados, limpieza de escombros en ciudades que se siguen habitando. El proyecto a lo que aspira es como crear un punto de conexión, digamos, entre lo que es Europa, o España concretamente, y Ucrania, para que la gente pueda no solo ya participar en las iniciativas que nosotros creamos, sino que si alguien tiene una idea de quiero enviar esto y
sé que esta persona me va a ayudar y tengo los medios para recaudar fondos, por ejemplo. Pues que pueda meterse en nuestra web y decir, mira, quiero hacer esto para Ucrania, vosotros sois de ahí, tenéis contactos, también habláis español, entonces nos podéis facilitar, y como que sea todo muchísimo más transparente, porque al final hoy en día pues donas a lo mejor asociaciones grandes, organizaciones grandes y dices, jo, yo he dado mi dinero, pero tampoco sé en qué se ha aplicado exactamente este dinero. Ese es el miedo, sí. Exactamente, es como la gente también es un poco reacia a donar por eso, ¿no? Entonces queremos crear eso, que la gente pueda presentar incluso sus propios proyectos y dentro de un par de años incluso, qué sé yo, a lo mejor gracias a los contactos que han hecho en la iniciativa que han llevado a cabo y el país ya está funcionando correctamente como antes, jolín, a lo mejor a uno le apetece abrir un restaurante en Ucrania, ¿me entiendes? De comida española. Es por ejemplo, un nexo de conexión, básicamente. Me parece muy interesante la iniciativa y sobre todo es muy favorable el tema de el idioma, de cómo podemos ahora incorporar a gente que sepa inglés, que sepa español, que sepa sobre todo traducir del ucraniano a cualquier otro idioma de personas que quieran hacer proyectos dentro. O sea que muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar sobre todo de qué recomendaciones les podemos hacer los jóvenes, no tanto para la guerra de Ucrania, sino también para el ODS 16, un poco las dos. ¿Qué pueden hacer para participar, para unirse un poco al cambio, que es como lo solemos aquí hablar en el Youth Speak Forum? Bueno, ¿quieres empezar con alguna recomendación? Pues sí, la verdad, lo que dices es muy interesante y muy importante, sobre todo para los jóvenes. Al final miramos, o sea, los ODS, la Agenda 2030, mira por nuestro futuro, que digamos, mira por cambiar el mundo en el que vamos a vivir nosotros. Entonces, ya no solo aplicando el ODS 16 o buscando pues, luchar por sociedades justas que respeten los valores democráticos, la protección de los derechos humanos y demás, hay muchísimas más cosas dentro de los ODS que cada uno dentro de su ámbito puede leer, informarse. O sea, al final tienes desde, yo qué sé, sociedades que sean energéticamente verdes o protección de los derechos de los animales, yo qué sé, o sea, al final un veterinario pues se puede meter a estudiar sobre los ODS e intentar aplicarlos en, yo qué sé, pues en la clínica donde trabaja, por ejemplo. Entonces eso, yo creo que sobre todo pues informarse, participar de pequeños proyectos, ir a lo mejor charlas, que obviamente en el momento a nadie le apetece y prefiere ir a tomarse algo pues con su amigo, pero al final es importante también mejorar el mundo un poco en el que vivimos, no quedarse estancados, que ya hemos visto en concreto el ejemplo de Ucrania y otros anteriores que llevan vigentes conflictos a lo mejor más de 15 años y que no se hace nada que digamos para cambiarlo, pues al final tienes muchos proyectos, muchas áreas donde elegir para meterte y ayudarte a ti mismo al fin y al cabo. Obvio. Yo creo que encima con el tema de charlas es que me he reído por dentro porque digo, yo creo que en la universidad fui a 0 unidades de charlas. Es cierto que ahora cuando ya sales de la universidad estás un poco más centrado, te especializas en algo, dices, vale, esto me interesa. Sí. Y han surgido charlas que digo, voy de cabeza. Pero cuando estaba en la universidad estás a otro nivel de vida, ¿no? A otras ideas, a otras prioridades que dices yo. Estás con la prioridad de aprobar Derecho Internacional con un 5 pelado, porque obvio. No, sí, o sea, yo me acuerdo de sí que ir a alguna, pero claro, como no eran tampoco de mi área, de lo que me interesaba realmente, pues dices, bueno, pues he ido, pero ya, o sea, no, tampoco he sacado nada en claro de esta charla. O sea, ¿qué es eso? Es buscar el área que te interese realmente. Yo creo que también el tema de las charlas es que venían 3 expertos a hablarte de una temática que es muy importante, pero te la contaban con muchísimos tecnicismos, a veces no entendías nada, eran charlas exageradamente largas para lo que podría durar, oye, voy al punto, te cuento X, y desde ISEC y Youth Speak Forum es verdad que nos gusta muchísimo crear eventos en donde la gente pueda participar, los jóvenes puedan tener voz y voto, en donde ellos digan, vale, quiero tratar estas temáticas y conectamos a ellos con las empresas, con las universidades, con expertos en ciertas áreas en donde ambos pueden tratar esas temáticas. Temas también de otros consejitos que le doy a los jóvenes también es el tema de los voluntariados. La gente se piensa que voluntariados sobre el tema ODS 16 me tengo que ir a terreno y ayudar. Y realmente no. Realmente desde tu casa puedes decidir dónde está la ONG más cercana en donde se envíen alimentos, donde se envíen ropa, donde pueda
ayudar desde aquí pues a la integración, ¿no?, de las familias ucranianas o de familias de cualquier otro país que hayan venido en símbolo de refugiado. Entonces yo creo que eso es bastante importante. También asociaciones universitarias hay un montonazo, sí, en donde seguramente podemos llevar a cabo actividades, que si charlas, que si foros, también de empleo en esas temáticas, más de quiero hacer cosas de los ODS de cara a un futuro. Es muy importante. Y otra temática también es que también tenemos esa idea de que para ayudar tengo que pagar. Y ya acabamos de mencionar un montonazo de otras alternativas que no tenga que ser a nivel económico. También podemos hacer voluntariados online, que significa tanto firma de peticiones como difusión de estas peticiones o difusión de estas cosas de hay que pagar no sé cuántos euros. Hola, @empresa que creo que tiene el dinero suficiente para poder invertir en estas temáticas y no lo está haciendo, pues sí que se puede. Totalmente, al final, sobre todo lo de las redes sociales, los jóvenes sobre todo, es que vivimos en las redes sociales. Entonces, si ya no solo informarte tú, compartes información que, obviamente, por favor, contrastada, gracias, muy importante, ya lo descubrí con 2 tesis, que hay que contrastar todo lo que se lee, pues ya solo con eso, es lo que tú dices, es como un mini voluntariado que a lo mejor te dura, pues, 2 días de estar leyendo noticias, buscar información y demás, y decir, pues mira, esto ha pasado así, pero hay 3 versiones, a ver cuál es la que encaja más en, digamos, lo objetivo de la situación, ¿no? Pues, jolín, lo compartes con tus amigos y a lo mejor luego, pues, surge una conversación con esa gente y ya te propones lo que has dicho de un voluntariado más a nivel pequeño o online. O sea, nosotros, por ejemplo, nos metimos cuando empezó el conflicto, antes de la asociación, como traductores en la Cruz Roja. O sea, que es una tontería, al final es diferente porque tenemos el acceso al idioma y demás, pero la Cruz Roja buscaba gente para absolutamente todo. O sea, buscaba para recoger alimentos, para empaquetarlos, para meterlos en camiones. Y eso hace muchísimo, aunque la gente se piense que no. Y es a lo mejor, pues, 2 horas una semana. No, es muy importante lo que has dicho. No me parece una tontería también traducir, porque a día de hoy igual no hay gente que sepa ucraniano. Bueno, también nos creemos que no hay comunidad ucraniana aquí en España. Es enorme la comunidad ucraniana, es enorme, es enorme. Nosotros seguro. No sé cómo los encontramos también debajo de las piedras. Es como, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Obvio. Pues tal cual. Y por último, lo del tema de la difusión, es que es verdaderamente impactante lo rápido que se puede viralizar temas cuando queremos. Sí. O sea, por ejemplo, a día de hoy, lo del tema de Turquía y lo que estaba pasando también en Siria era muy heavy, y estoy viendo a día de hoy muchísimos vídeos de comunidad diciendo, mira, podéis, aquí hay puntos de donación, aquí hay puntos de ayuda, podéis hacer XXX, y esto es muy importante porque realmente difundiendo esto es la forma en la que la gente puede ayudar a acceder a la ayuda, o las ONGs pueden llegar a los jóvenes que tienen capacidad para poder incidir. Entonces es muy importante. Bueno, Olga, muchísimas gracias por haber colaborado con el Youth Speak Forum, por estar hoy conmigo aquí en este podcast. Muy ilusionada de volverte a ver. Y si quieres puedes despedirte, dar unas palabritas, aquí unos 30 segunditos y sobre todo dar algunos datos de contacto si quieren saber más acerca de la iniciativa que estás llevando de Ucrania. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a ti y a Youth Speak Forum por contar conmigo también, que es importante dar visibilidad a la asociación, sobre todo estando en fases iniciales de la creación. Pues redes sociales, si queréis. Instagram es EIUkraine. Y el Twitter, más de lo mismo. Y la página web es lo mismo, pero .org. Perfecto. Muchas gracias también al equipo audiovisual de Scenofilm y al equipo de LEOI por dejarnos las salas donde poder sacar adelante este proyecto. Bueno, pues nos puedes preguntar cualquier cosa acerca del evento y de otros ODS del que quieras más información. Muchas gracias y nos vemos.